Presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? 2 de la tarde y 1 minuto. Comienza una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita en este jueves 15 de octubre de 2015. Hoy acompañado de Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un día donde las bolsas han tenido un balance bastante positivo hasta el minuto, todas en azul o en negro. Hay que decirlo, hay gente que no le gusta que uno diga azul. Negro, lo mismo, no es rojo. Y también tenemos un precio del cobre que tuvo un avance bastante interesante en el día de hoy. El que bajó bastante es el precio del dólar. Todos sabemos, en la antesala de la reunión del Banco Central. De esto y mucho más vamos a estar comentando con Sergio Lehmann, pero antes lo que ustedes están esperando, ¿cómo han estado los indicadores a esta hora? El Nikkei avanzó un 1,15%, Hang Seng de Hong Kong 2%, Shanghái 2,37%, Europa, Fuji 100 de Londres 1,10%, CAC 40 de París 1,44%, DAX alemán 1,5%, IBEX 35 de España 0,64%, Estados Unidos Dow Jones 0,45%, Standard & Poor's 0,53%, Nasdaq 0,67%. A nivel local, el IPSA crece un 0,14% y el IJPA también aumenta un 0,14%. Con un alza entonces de un 1,25 cerró este jueves en la Bolsa de Metales de Londres el precio del cobre en $2,42 la libra contado grado A. Y 7,3 pesos bajó el tipo de cambio en el día de hoy. Comprador 673,9 y vendedor 674,2. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también cualquier consulta o comentario a nuestro Twitter @infinitafm. ¿Por dónde partimos, Sergio? ¿Partimos a nivel local o nos vamos una vuelta al mundo en algunos datos que salieron sobre Estados Unidos? Un poco que están marcando que las ventas de retail de septiembre se ubican por debajo de lo anticipado y reduce las expectativas del mercado respecto, ya lo sabemos, al inicio de una normalización de la tasa de política monetaria. También comentábamos que habían otros datos con respecto al empleo en Estados Unidos. Sí, la verdad que uno, mirando con cuidado lo que está ocurriendo en Estados Unidos, uno nota que efectivamente la economía norteamericana ha ido perdiendo impulso. Es decir, se vieron en algún momento indicadores de actividad muy positivos que hacían ver con toda claridad, digamos, que la Fed subiría tasas durante este año. En septiembre pensábamos inicialmente, después se corrió esa perspectiva hacia diciembre, pero los últimos datos han sido algo decepcionantes en materia activa, particularmente en ventas minoristas, como tú bien señalabas. Los datos de producción industrial también han sido algo por debajo de lo previsto, eso se conoció hace algunas semanas atrás, y eso más bien ha movido el mercado a pensar a que en realidad, diría la mayoría del mercado, a pensar que en realidad la Fed comenzaría este aumento de tasas más bien hacia marzo del próximo año. Eso ha sido una señal tomada por los mercados en el sentido que habría mayor estímulo monetario durante más tiempo del lado de Estados Unidos, y eso ha generado cierta recuperación en general en los niveles de actividad a nivel global. Y también la inflación. Tenemos la inflación que se ajusta a lo esperado y baja un 0,2% con respecto al en septiembre, perdón. Estamos hablando de un 0,2% la caída del IPC en Estados Unidos. Sí, ahora hay que tener cierto cuidado, digamos, en la lectura de la inflación, porque si uno ve la inflación excluyendo alimentos y energía, entendamos, digamos, que el precio, como bien sabemos, el precio del petróleo internacional ha caído de manera muy importante durante este año y parte del año pasado también, lo que ha generado presiones a la baja en inflación a nivel global, particularmente en las economías desarrolladas, en Estados Unidos y en Europa. Pero si uno excluye alimentos y energía, como bien decía, en realidad uno ve que la variación en 12 meses de la inflación en Estados Unidos está en 1,9%. Es decir, en general... Casi en el rango meta que se ha propuesto la Fed, que es un 2%. Efectivamente, y la lectura que tenemos los economistas, que en realidad la inflación core, digamos, la inflación subyacente, otra mirada, ¿no es cierto?, para la misma definición, es que es un buen predictor de a dónde se movería la inflación en el mediano plazo. Por lo tanto, ese dato inflacionario más bien hace prever de que la economía norteamericana, si bien, ¿no es cierto?, se ha debilitado en el margen, de todas maneras mantiene un buen dinamismo. Hoy día también conocimos datos de solicitud de subsidio de desempleo, el dato del mercado laboral. Exactamente, la menor en 42 años, dice aquí. La solicitud de subsidio de desempleo caen a su menor nivel en 42 años. Estamos hablando, de este modo, descendieron en 7.000 y se ubicaron en 255.000. El mismo nivel de julio pasado y más bajo, ¿no es cierto?, como ya lo decías, en comparación a más de 40 años atrás. Así es, o sea, lo que uno lee de ahí es que el mercado laboral sigue siendo, digamos, un motor importante para la economía norteamericana, sigue generando buenos niveles de empleo.
hay que todavía esperarse con mucho cuidado, digamos, cuál va a ser el dato final de payrolls para el mes de octubre o generación de empleo para Estados Unidos, que conocemos. Es como a fin de mes, ¿o no? ¿O la próxima semana? Lo vamos a conocer en noviembre, la primera semana de noviembre. La primera semana de noviembre. Pero claramente es un tema que va a ser muy central porque de alguna manera, en definitiva, va a definir si es que la Fed comenzará este año, en diciembre, o más bien hacia marzo del próximo año, sus aumentos de tasa. Y sobre todo porque el payrolls de la otra del mes anterior fue bastante más abajo de lo que esperaban los analistas, fue como 142.000 y siempre se espera sobre 200.000. Tal cual, digamos, y eso fue lo que en definitiva movió las expectativas a que los movimientos de tasa en Estados Unidos fueran más bien hacia el próximo año. Pero creo que los datos que vayamos conociendo de aquí a diciembre van a ir clarificando mejor ese camino. Sergio, esta es una semana importante porque hemos conocido IPC, ¿no es cierto? Conocimos el IPC de China, hoy hablamos del IPC en Estados Unidos. También ha sido una semana importante con respecto a la producción industrial y hoy, como ustedes mismos lo entregan cada día en el informe que nutre este programa, el informe, ¿no es cierto?, de BCI Estudios, tenemos la producción industrial se contrae en Japón, más de lo esperado en el mes de agosto. ¿Qué significará este buen desempeño de la bolsa del Nikkei de Japón? ¿En que habrá nuevos estímulos monetarios? Sin lugar a duda. Las lecturas que uno lee de Japón es que la economía japonesa ha ido perdiendo fuerza. De hecho, el crecimiento para este año es estimado muy bajo, en torno a 0,5, 0,6%. Los datos más recientes apuntan en esa misma dirección. Y tal como el propio primer ministro Abe, que fue reelegido, digamos, hace poco tiempo atrás, señaló, está preparando, digamos, un programa de estímulos muy importante que tendría, como él denomina, 3 flechas, tal como lo fue el primero, que no fue al final demasiado exitoso en su primer, digamos, periodo, que tendría, como decía, 3 flechas: estímulo monetario, estímulo fiscal y elementos que buscan básicamente flexibilizar algunos mercados, preparando Japón para los desafíos que vienen. Yo creo que básicamente los mercados están recogiendo eso en sus movimientos. Y el que sí tiene muchos desafíos, hablando de desafíos económicos y también políticos, es Brasil. O en el día de hoy, la agencia de calificación de riesgo Fitch rebajó la nota de crédito soberana de Brasil, pero mantuvo su grado de inversión en el país, aunque con una perspectiva negativa. La nota pasó de BBB a BBB-. Recordemos que había sido hace cuánto, un mes atrás, Standard & Poor's, que había rebajado la calificación de Brasil, sobre todo por la deuda soberana. Hablemos un poco de eso. ¿Qué significa esto que ya 2 agencias de calificación bajen la nota de inversión a ese país? Ahora, como bien sabemos, la situación económica de Brasil es muy compleja, está en una recesión muy profunda, está mostrando también por el lado de gasto público o ingresos públicos caídas importantes. Eso ha puesto, digamos, en alerta a las clasificadoras de riesgo y, como tú bien decías, entonces han reaccionado frente a este escenario bastante más complejo desde el punto de vista económico, más allá de lo político, que además es especialmente también conflictivo o en crisis. Y por lo tanto, de alguna manera reflejan lo que es la perspectiva de los mercados, la mirada que tienen los mercados en términos, ¿no es cierto?, de cuál es la situación de Brasil. La deuda brasileña ha venido creciendo muy rápidamente en los últimos años. Yo creo que ha sido una mala señal. Básicamente uno lee que el estímulo en materia de crecimiento ha venido fundamentalmente por el lado fiscal. ¿Cuánto creció? ¿Está más o menos como un 60% del producto? Efectivamente, la deuda pública brasileña hoy día está en torno a 60-70% del PIB, que ya es una cifra alta, pero más preocupante que el nivel actual es que la trayectoria que ha ido mostrando es de un crecimiento bastante acelerado. Eso ha puesto en alerta a las clasificadoras de riesgo. La que todavía no tiene tampoco en realidad Fitch, digamos, en un nivel de grado de inversión por debajo del BBB-, que le produciría algún impacto importante en las decisiones de fondos de inversión, que tendrían que probablemente acrecentar las salidas de capitales desde Brasil por un tema regulatorio propio, digamos, de los fondos de inversión internacionales. Básicamente el supuesto que tienen incorporado estas clasificadores que no han llevado, ¿no es cierto?, a Brasil a niveles más bajos, es que la deuda pública se estabilizaría hacia el próximo año. Yo creo que hay serias dudas de que eso ocurra y por lo tanto el escenario más probable en ese contexto es que efectivamente le vuelvan a bajar, particularmente Moody's, y definitivamente pierda el grado de inversión Brasil con los impactos probablemente en materia de capitales, flujo de capitales, digamos, que eso tiene para Brasil y eventualmente para el resto de la región. Bueno, y también para nosotros el impacto que ha tenido, ¿no es cierto?, en el real nos ha pegado fuerte y también ha pegado fuerte a esa economía. ¿Qué herramientas tiene Brasil como para hacer frente a esta crisis? Porque la verdad que si uno dice herramientas monetarias no tiene mucho, porque el Banco Central con una inflación que está disparada ha subido las tasas y eso ha frenado la economía. ¿Qué se hace? Yo creo que la receta en este contexto es bien clara, digamos. Brasil tiene que reducir gastos y tiene que aumentar ingresos. Algo ha habido este año, digamos, y el primer ministro,
el ministro de Finanzas, Joaquín Levy, en Brasil ha estado, digamos, básicamente impulsando un poco eso, pero las dificultades políticas le han impedido avanzar probablemente al ritmo que se requiere y por lo tanto se va a tener este año un déficit fiscal en Brasil importante, no se va a alcanzar las metas en materia de superávit primario. Por lo tanto, la receta en realidad tiene que ser perseverar, digamos, por ese camino, lograr, digamos, convencer finalmente, digamos, la clase política de que es necesario y muy importante, digamos, para el futuro económico de Brasil, reducir gasto público, aumentar impuestos que permitan mejorar ingresos de manera de ir cumpliendo los compromisos en materia fiscal que se ha propuesto el propio gobierno, digamos, y que requiere urgentemente Brasil, de manera de finalmente estabilizar la deuda pública. Si eso no ocurre, claramente la economía brasileña va a seguir cayendo, va a seguir primando la desconfianza, va a seguir primando, digamos, una caída en la inversión, y eso creo que sería no solamente una mala noticia para Brasil, naturalmente, sino que también para el resto de la región, entendiendo que los fondos de inversión nos ven como región, América Latina como un todo, y por lo tanto tiene impactos de contagio sobre otra economía dentro del continente. Tú estuviste también en las reuniones del Fondo Monetario Internacional en Perú hace algunos días. ¿Cuál fue el ambiente, el olfato que tú pudiste derivar ahí en ese? Porque más que, la verdad que uno va a seminarios, van a reuniones, ustedes, y tú has ido ahora por un banco privado, antes ibas por el Banco Central, entonces son dos visiones totalmente distintas. Pero ¿cuál es el olfato? ¿Qué se siente en el ambiente? A ver, yo me atrevería a decir de que primero hay diferencias bien importantes y por lo tanto hay bastante heterogeneidad en la mirada que se tiene hacia adelante. Es decir, algunos que aparecen más optimistas, particularmente respecto a Estados Unidos, y otros que lo ven más pesimista en el sentido de que ven poca fuerza y por lo tanto una desaceleración en Estados Unidos en materia de actividad y por lo tanto un futuro algo menos brillante. En el balance, tal vez bastante neutro, digamos, en la mirada global, digamos. Yo creo que hay mucha preocupación, sí, respecto al nuevo escenario que se está dando para las economías emergentes. Los precios de los commodities, eso lo hemos conversado, digamos, en alguna otra oportunidad. Los precios de los commodities han bajado, se van a mantener bajos, digamos, a propósito de la desaceleración de la actividad en China. Y por lo tanto, yo diría que ese es el mensaje principal de que el Fondo Monetario está entregando. Las economías emergentes, América Latina en particular, tienen que adaptarse a este nuevo escenario, moderar gastos, porque la situación de riqueza, entre comillas, que sentíamos, dado los precios de los commodities especialmente altos hace algunos pocos años atrás, cambió. Hoy día somos relativamente más pobres y por lo tanto tenemos que ajustarnos a ese nuevo escenario, tenemos que básicamente moderar nuestro gasto y probablemente estimular el crecimiento a través de inversión, creatividad, productividad. Yo creo que ese es el mensaje central que uno recoge de las reuniones del fondo. El mundo cambió, el mundo es con precios de commodities más bajos y las economías emergentes, especialmente las productoras de commodities, tienen que adaptarse a este nuevo escenario. Bueno, lo ha dicho también, por ejemplo, Óscar Landerreche lo dijo en esta semana del cobre que se está desarrollando en Londres. Dijo que era un buen momento, por ejemplo, las mineras y en especial Codelco, que está bien golpeada, ¿no es cierto?, con el precio del commodity, esta falta también de capitalización que lo anunció ayer el Ministerio de Hacienda, que no va a capitalizar nuevamente Codelco y va a dejar de... yo creo que va a tener que readecuar, ¿no es cierto?, sus planes de inversión. Lo vamos a conocer la próxima semana. Pero aquí va en esta... ¿Por qué estoy ligando esto con lo que dijo Óscar Landerreche? Porque dijo, nosotros tenemos que aprovechar en este minuto en que estamos en las vacas flacas, ¿no es cierto?, en que tenemos que aprovechar y sacar la grasa, que hay en el sistema, hacernos más eficientes y tenemos que elevar los estándares de productividad. Por ejemplo, muchas veces cuando nos comparamos con mineras de Canadá u otros países, la verdad que la productividad de nuestro país era mucho, mucho más baja que la de países desarrollados. Efectivamente, yo creo que estoy en línea con esa visión. Codelco en particular es ineficiente comparado con otras empresas privadas o con otras mineras privadas. Sus costos de producción son altos, tiene costos laborales especialmente elevados comparados con otras mineras. Los costos de energía en Chile sabemos que son muy altos y por lo tanto tiene exigencias en materia de eliminar grasa, digamos, reducir costos mucho más importantes, digamos, precisamente porque estamos enfrentando un escenario distinto en donde es necesario, digamos, tener ganancia de productividad de manera a mantener los márgenes de manera en niveles, digamos, un poquito más elevados. Sergio, ayer salieron cifras con respecto al crédito, ¿no es cierto? Y cómo, ¿no es cierto?, han aumentado muchas veces las restricciones a eso. ¿Te preocupa ese panorama? Porque tiene que ver un poco con la desaceleración que está viviendo nuestra economía y el panorama para el próximo año que no mejora, no es mucho mejor que el de este año. Sí, lamentablemente la visión que uno tiene respecto a la economía chilena y lo que uno espera para el próximo año es de un crecimiento bastante menor, digamos, y por lo tanto no es raro observar que las condiciones crediticias que ofrecen los bancos se han ido restringiendo. Eso tiene que ver con una visión tal vez un poquito más negativa de la actividad. Hemos conocido hace muy poco, ¿no es cierto?, datos de actividad en Chile que muestran contracción, que la situación está siendo compleja desde el punto de vista de la actividad.
hemos visto también ventas minoristas que se han ido desacelerando, y frente a eso, naturalmente, digamos, los bancos tienden a ser un poco más cautos. Creo que es importante que los bancos mantengan una solvencia importante, que mantengan, ¿no es cierto?, indicadores de capitalización, digamos, y capital, digamos, solvente, sólido, y por lo tanto es natural que en estas coyunturas tiendan a ser más cautos en materia de entrega de crédito. Tú tocaste el tema de las ventas y hoy conocimos ventas reales de comercio minorista en las regiones de Valparaíso, Biobío y Araucanía, que mostraron caídas en agosto, según el índice que elabora mensualmente la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Por ejemplo, en Valparaíso, marcando, por ejemplo, un 2,4% de caída en 12 meses. También, por ejemplo, en la región del Biobío, las ventas reales de comercio minorista marcaron una caída anual en el octavo mes del año de un 3,7%, ya tras haber disminuido casi un 2% en el mes de junio. Estamos hablando de regiones que son muy importantes para el desarrollo de nuestro país, como es Valparaíso, Biobío, la Araucanía. Sí, yo creo que lamentablemente los últimos indicadores de actividad son de mayor debilidad. Creo que la economía chilena durante este año ha ido de más a menos, y eso claramente se ha estado reflejando en las cifras de actividad, en las cifras de confianza, en la cifra de ventas minoristas, como tú bien señalabas. Creo que es un tema que hay que ir siguiendo y mirando con mucha cautela, digamos, y las señales en ese sentido claramente tienen que ir más bien a recuperar confianza, de manera a ir recuperando también la actividad. Vamos a seguir conversando sobre la economía chilena, porque hoy hay reunión del Banco Central. Le vamos a preguntar a Sergio cuáles son las perspectivas, eso y mucho más, pero ahora hacemos una pausa. BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más mirada financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en nuestro programa y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Sergio, hoy día es día de reunión de Banco Central y durante la mañana conocimos los antecedentes, ¿no es cierto?, sobre esta reunión. Destacan que la inflación subyacente se mantiene elevada. También hace poco usual la mención en los procesos de alza de las tasas en otras economías latinoamericanas. A partir de ello muestra cierta neutralidad frente al eventual inicio del proceso de normalización de tasa. A ver, ¿qué significa esto? Digámoslo en buen chileno. ¿Sube la tasa del Banco Central o no la sube? Nosotros creemos que la va a subir. ¿25? 25 puntos base. Eso tiene que ver fundamentalmente con la señal que dio en el último comunicado, donde en alguna oportunidad lo comentamos, de manera inédita el Banco Central planteó de que prevé un aumento de la tasa de interés en el corto plazo. Creo que es un mensaje muy duro en términos de qué va a ser el movimiento de la tasa política monetaria, y por lo tanto uno interpreta que claramente hay hoy día, digamos, una disposición del Consejo más bien, digamos, a subir su tasa dada el escenario inflacionario que ha estado presentando nuestra economía. Eso a pesar de que el dato de inflación para septiembre fue algo por debajo de lo previsto y que los indicadores de actividad han estado también algo por debajo de lo anticipado. Digamos, el dato de IMASEC, por ejemplo, que conocimos también hace 1,1%. Muy bajo. Malísimo. Muy bajo, y además mes a mes con un retroceso. Eso no se dice mucho, Sergio, y eso es muy importante porque en el fondo se hace en 12 meses, pero de un mes a otro fue contracción. Fue contracción, efectivamente. ¿Cuántos meses llevamos en esa misma tendencia? A ver, no recuerdo el número de meses, pero si uno probablemente vea el dato del trimestre que ya cerró, digamos que fue, ¿no es cierto?, cerrado en septiembre respecto al trimestre anterior, lo más probable es que nosotros veamos una contracción de la actividad respecto al segundo trimestre. Y recordemos que el segundo trimestre, el crecimiento trimestre contra trimestre también fue cero. Es decir, claramente estamos hablando de una economía básicamente más que debilitada, digamos, en el último trimestre, mostrando, digamos, un retroceso. A pesar de eso, como decía, digamos, el Banco Central creo que va a subir su tasa porque de alguna manera en su último comunicado se casó con esa acción. Eso dicen que se disparó a los pies,
Probablemente si uno hoy día hubiese conocido los datos de IMASEC, digamos, inflacionario, probablemente el Banco Central habría sido un poquito más cauto, digamos, y dejado un poquito más abierta la puerta para una eventual, por ejemplo, mantención. Creo que en este contexto... Pero le pega mucho un alza de tasa, contrae mucho la economía, porque siempre dicen que los efectos tienen que ser como a ver, tan poquito no afecta tanto, o no se siente. Efectivamente, el efecto que va a producir, digamos, un aumento de 25 puntos base en la actividad es muy menor y la inflación también es muy menor. De hecho, además, los efectos de los movimientos de tasas se ven con 6 meses hasta 12 meses de horizonte, digamos, es decir, con un rezago bastante significativo. Más bien, yo diría que el Banco Central con este movimiento de tasa, yo creo que está en línea con lo que presentó, digamos, en su reunión anterior, busca dar una señal de compromiso con la convergencia hacia 3%. La inflación hoy día está bastante alta, en torno a 5%, muy por encima del techo del rango meta del Banco Central. Eso claramente es incómodo y por lo tanto el movimiento de tasa o la justificación para un movimiento de tasa vendría fundamentalmente con una señal de compromiso con la meta de 3%, más que otra cosa. Fíjate que las expectativas, ¿no es cierto?, en este informe que hace de las expectativas económicas del Banco Central, en las expectativas de inflación a 2 años de los operadores financieros retornan al 3%. Es decir, ya no está tan saltado como estaba antes. Sí, efectivamente estuvo en 3,2% hace un mes atrás. Yo creo que eso le incomodó al Banco Central. Claramente cuando la inflación a 2 años plazo no está anclada en 3%, eso es una señal de incomodidad porque claramente hay en cierto sentido, digamos, cierto cuestionamiento respecto a si se alcanza o no se alcanza la meta. Creo que es tranquilizador que ha vuelto a 3% y eso ha sido como respuesta justamente a esta señal bastante más dura del Banco Central en materia de combatir la inflación y también naturalmente con cifras de inflación para el mes de septiembre algo más baja y también una caída en el tipo de cambio en las últimas semanas, que entre paréntesis la caída del tipo de cambio es también respuesta a una expectativa más dura del Banco Central en materia de inflación, digamos, que va a ser más estricto y por lo tanto también más activo eventualmente, ¿no es cierto?, para ir controlando la inflación y llevándola hacia 3%. Exactamente, es como un veranito de San Juan, ¿no es cierto?, para quienes quieran comprar dólares, porque la verdad que la tendencia, ustedes mismos lo han dicho de aquí a final de año, es que el dólar suba. Nuestra visión es que efectivamente, y eso lo presentamos en un informe cambiario, lo publicamos el viernes pasado, es que el tipo de cambio debería tender tras, ¿no es cierto?, la decisión del Banco Central, que va a generar, digamos, algún movimiento adicional hacia la baja, volver a subir, y nuestra visión es que debería volver a acercarse hacia 700 pesos, bajo el escenario de que la Fed, sí, digamos, y los indicadores de actividad en Estados Unidos son un poquito mejores y por lo tanto la Fed empieza a preparar nuevamente el mercado para alzas de tasa. No te pregunté lo del libro de Beige que se fue publicado en el día de ayer, donde, ¿no es cierto?, los 12 comisionados, si no me equivoco, de la Reserva Federal de los distintos estados hacen como juntan sus análisis. Y eso se llama el libro Beige, en cual se habla sobre el estado de la economía. Bueno, tocamos tangencialmente cuando hablamos de la cifra en Estados Unidos. Otro dato que te quiero preguntar, bajo esa premisa, ¿qué pasa, por ejemplo, con una posible alza de tasa el próximo año en Estados Unidos cuando ya comienza la carrera presidencial y dicen que la Fed generalmente no mueve las tasas? Efectivamente, partiendo por lo último, en periodos eleccionarios en general la Fed es bastante más cauta y tiende a no mover tasas de manera a no ensuciar la política monetaria con la política real, digamos, y en general entonces no hace movimientos. Creo que todavía tiene un espacio la Fed para primero, eventualmente hacer en diciembre, digamos, un aumento o dentro del primer trimestre. Efectivamente, probablemente va a ser bastante más cauta hacia los trimestres que vienen. Yo me atrevería a decir que por lo menos tendría una ventana de 6 meses, tal vez un poquito más hacia adelante para efectos de ir preparando al mercado, llevando al mercado hacia una normalización monetaria. Recordemos que de todas maneras el periodo por el cual estamos pasando hoy día en materia monetaria es bien inédito, por lo tanto es difícil comparar lo que puede hacer la Fed en este contexto versus lo que ha hecho en el pasado, porque nunca en la historia habíamos tenido tasas de política monetaria en 0%, digamos, y nunca habíamos tenido en la historia la expansividad monetaria que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años. Por lo tanto, yo diría que es un periodo bastante inédito. Recordemos, y esto sí, varios lo señalaron en las reuniones del Fondo Monetario Internacional, que en los últimos 10 años no ha habido, prácticamente en los últimos 10 años no ha habido aumentos de tasa en Estados Unidos. Es decir, muchos de los operadores en Wall Street, digamos, que han operado, digamos, los últimos 10 años, digamos, no saben lo que significa un aumento de tasa. No saben lo que significa un aumento de tasa, lo cual es algo bastante inédito. Recordemos que en general son bastante jóvenes los que están en las mesas operando y por lo tanto están también probablemente enfrentando un escenario bastante inédito a nivel de los mercados financieros. Y por lo tanto, la verdad, lo que vaya a ocurrir probablemente de alguna manera se está haciendo historia, se está marcando un camino sobre la base o partiendo de un contexto totalmente nuevo, inédito en la historia financiera y económica Volvamos mundial. al libro Beige.
Bueno, yo diría que en general no entregó muchas novedades, digamos. Medio fomeque, ¿no? Medio fomeque, sí, en ese sentido. Yo creo que de alguna manera reitera lo que ha venido señalando, que hay algunas mejoras, particularmente en el mercado laboral, a pesar, ¿no es cierto?, de la desaceleración o la moderación de la creación de empleo en el último dato. Creo que no cambió de manera radical, digamos, la visión que hoy día tienen los mercados respecto a cuál va a ser el movimiento de la Fed. Hoy día más o menos entre 25 a 30% de los operadores o analistas esperan que la Fed mueva tasa en diciembre, y el grueso hoy día está más bien situado en marzo. De alguna manera el Living Wage estuvo alineado con eso, o sea, no cambió las visiones. Yo diría que, como decía, los próximos datos van a ir más bien definiendo cuál va a ser la acción en materia política monetaria en Estados Unidos. ¿Qué otros datos son interesantes de ver durante esta semana? Lo que nos queda en realidad, mañana es viernes. Tal vez el dato que al menos yo encuentro especialmente llamativo tiene que ver con el dato de comercio exterior que conocimos de China ayer, que si bien fueron malos, pero hay que mirarlo con cierta cautela. Porque uno que lo que ve que las importaciones bajaron de una manera casi un 17,7, si no me equivoco. Sí. Y eso nos pegó a nosotros, por supuesto. Sí, pero si uno mira con un poquito más de cuidado esos números, primero, la caída de las importaciones son en dólares, pero si uno captura volumen, lo que uno en definitiva ve que en realidad las importaciones han estado más estables, es decir, había una caída de las importaciones por factor precio, porque eso se compara con 12 meses atrás, cuando los precios de los commodities eran sustancialmente más altos de lo que hoy día vemos. Entonces, hay factores de precio que están influenciando esta lectura de la caída de las importaciones, pero por volumen el dato no es tan malo. Y por el lado de las, también por el lado de las importaciones, vemos que hay un aumento importante de las importaciones de cobre, por ejemplo. Y por lo tanto, ¿qué leemos? Y esa es la interpretación que a lo mejor... ¿Y por qué baja tanto el precio del cobre? Por ejemplo, cuando se dan esos datos, entonces, si tú dices que dentro de la lectura que se hay del segundo clic, hay un aumento, ¿no es cierto?, en las importaciones de cobre. A ver, yo creo que de todas maneras lo que uno lee es que las importaciones de cobre se han ido desacelerando. Pero este dato marginal mostró que la verdad que a lo mejor no se están desacelerando tan profundamente como uno pudiese anticipar. Creo que hacia adelante se mantiene la idea de que esto debería sostenerse, digamos, es decir, que se vayan moderando las importaciones de cobre. Pero lo que uno está leyendo también al mismo tiempo, a partir de estos datos, es que de alguna manera se ha reintroducido algún impulso fiscal, que las autoridades están actuando desde el punto de vista de mayor inversión por el lado de infraestructura, lo cual puede tener un dato positivo o una lectura positiva por el lado de los commodities, es decir, que le da un cierto piso más bien, ¿no es cierto?, al precio del cobre y otros metales, pero al mismo tiempo vuelve a la vieja regla, digamos, que han tenido en general las autoridades chinas, que es utilizar la inversión y el gasto público como como infraestructura, ¿no? Como un factor para estimular la economía. Bueno, no les ha resultado mucho del otro lado, porque el tema del consumo, que es hacia dónde ellos querían focalizar su economía, es un poco lo que ha hecho que se paralice, ¿no es cierto?, el frenazo que tiene China. Efectivamente, diría que lo que uno esperaría hacia adelante, de todas maneras, es que el consumo vaya adquiriendo, digamos, un rol más importante, más allá, ¿no es cierto?, o por sobre lo que está mostrando la inversión, de manera de ir logrando finalmente un crecimiento para China más sostenible. Y lo conversamos, digamos, en alguna otra oportunidad, que nosotros lo vemos más bien en torno a 5 4%. Los niveles de crecimiento de 7% o 10% que conocimos hace algunos años atrás no son sostenibles, no son sanos, generan más bien riesgos de un ajuste abrupto. Creo que esta moderación riesgo de burbuja, ¿te acuerdas cuando lo hablábamos? La burbuja inmobiliaria, qué pasa con la burbuja financiera. Y también, la verdad que el aparataje productivo de China necesita hacer readecuaciones bien importantes. O sea, hay un desfase muy importante entre lo que tienen los que tienen mucho, los que tienen muy poco. No se ha desarrollado bien una clase media, que es en el fondo el que te hace el músculo, la musculatura para esta nueva realidad china. Tal cual, sí, así es. Así que hay que esperar cómo se desarrollan los eventos hacia adelante, pero claramente uno debería esperar que la desaceleración en China continúe por un buen rato. Menos mal que dijimos en el día de hoy, antes del programa, que no teníamos muchas noticias. Se nos acabaron los 30 minutos. Sergio, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ti, un placer como siempre. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking,